El tema del día de hoy es unidades, unidades químicas de masa, y te voy a presentar solamente dos unidades. Unidades químicas de masa, más conocidas como las UQM. Las unidades que vamos a ver el día de hoy solamente son dos. De repente ya las has escuchado ver en el curso de química, no en tu casa. Una de ellas te va a ayudar a expresar la masa. Esta se le conoce como UMA, que incluso tiene un significado: unidad de masa atómica. Con esta unidad yo puedo expresar la masa. En cambio, con la otra, conocida como mol, yo puedo expresar la cantidad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Las unidades químicas de masa te van a ayudar a expresar la masa y la cantidad de partículas que son propias de química, por ejemplo, de átomos, de electrones, de protones, de moléculas, de iones, no del arroz, de la papa, no. Así que por eso se les llama unidades químicas de masa, y vamos a empezar con UMA. UMA nos ayuda a expresar la masa atómica, que es lo que tú encuentras en tu tabla periódica. Por ejemplo, busca en tu tabla periódica y fíjate si por ahí aparece alrededor del carbono la masa atómica. Fíjate, por favor, alrededor del carbono, cuál es la masa atómica o peso atómico. En algunas tablas aparece así con peso atómico del carbono. Y me ayudas. Describes cuál es la masa o peso atómico del carbono. ¿Encontró? Muy bien, 100. E incluso podemos aproximar. En lugar de decir 12,0011, podemos decir el carbono tiene una masa de 12 UMA. Vamos a utilizar esta unidad UMA para expresarla. ¿Quién más? A ver, busquen la masa del calcio y le escriben en el chat para saber que no estoy sola. ¿Cuál es la masa del calcio? Masa atómica o peso atómico del calcio. Muy bien, 41. Otro, ¿ya? Busquen. Masa atómica o peso atómico del oxígeno. Masa o peso del oxígeno. Excelente. ¿Quién más está encontrando? Solamente Cielo y María Paz. El resto está ahí, está mirando la tabla, porque si no se van a perder. Entonces vamos a empezar con UMA, ¿ya? Las unidades nos van a ayudar, como te dije hace un rato, a expresar la masa y también la cantidad de sustancias o el número de partículas. En mi lápiz yo tengo carbono, el carbono es grafito, y ese grafito, ¿cuántos átomos de carbono tendrá? Una infinidad. Es por eso que necesitamos unidades que nos ayuden a expresar cantidades tan grandes y masas tan pequeñas. La primera que estamos viendo, y por eso estoy preguntando si tienes ahí tu tabla, es UMA. La unidad de masa atómica nos va a ayudar a expresar la masa y toma como base al carbono 12, no a cualquier carbono, sino al carbono 12. Por ejemplo, si esta fuera la masa del carbono, la 12ª parte de su masa es nuestra nueva unidad. A partir de ello vamos a decir que una UMA es la 12ª parte del carbono 12. Y la vas a utilizar para expresar la masa, y es una masa muy pequeñita. Mira, en lugar de estar diciendo 1,66 por 10 a la menos 24, en lugar de decir esto, lo que vamos a hacer es
utilizar la palabra UMA. Si tú me dices 2 UMA, sería el doble de esta masa pequeñita. 3 UMA, el triple de esta masa pequeñita. Para ya no expresar una masa tan pequeñita, con números que van a ser elevados a la 10 a la menos algo, mejor usamos la palabra UMA. Y es por eso que en tu tabla periódica va a aparecer el dato de la masa o peso atómico. Y tienes que incluso aproximarlo. Y en los exámenes de admisión te va a venir de dato. Aquí de repente en un quizzes que hagas o en algún examen, de repente ya no te van a entregar la masa del carbono, porque es un elemento muy popular. Ya no te van a entregar de repente la masa, a ver, creo que tengo por aquí otro, del azufre. De repente ya no, como saben que tú tienes tu tabla periódica y la vas a estar mirando, puedes utilizarla para tu examen o para tu quizzes, tu tabla. Entonces de repente ya no te van a entregar algunas masas para que te vayas familiarizando. Pero en los exámenes de admisión, cuando futuro postules, vas a ver que esto viene de dato. Y si viene de dato la masa atómica, profesora, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta va a ser con respecto al conjunto. Nosotros tenemos moléculas que son conjunto de átomos y tú podrías calcular la masa de una molécula. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce a esta molécula? ¿Podríamos decir cuánto es la masa de esa molécula en UMA? ¿Quién me dice cuánto sería la masa de esa molécula en UMA? A ver, inténtenlo. ¿Cómo lo harían? Si tienes a tu tabla periódica y en la tabla encuentras la masa del carbono y en la tabla encuentras la masa del oxígeno, ¿cómo calcularías tú la masa de todo ese conjunto? ¿Y cuánto te sale? ¿Alguien? Ya, lo voy a hacer entonces. Tu molécula tiene solamente un carbono, pero cada carbono en tu tabla periódica tiene una masa de 12. Ay, ya tengo respuesta por aquí. Excelente, María Paz. Sale 44 UMA. Tu oxígeno, pero hay dos, profesora. Hay dos oxígenos. Pero cada oxígeno en tu tabla periódica tiene una masa de 16. Entonces esta multiplicación y suma te sale 44 UMA. Listo. Otra molécula conocida por ustedes, porque en la época de la pandemia se utilizó mucho el alcohol. Así que aquí colocamos al alcohol. Etílico. ¿Cuánto saldría la masa de la molécula, la masa molecular? A ver, inténtenlo. Lo hacemos. 2 veces el carbono, pero ya sabes cuánta es la masa del carbono. 5 veces la del hidrógeno, pero seguro te aparece en tu tabla un 1. Una vez el oxígeno que te aparece con 16. Y otra vez el hidrógeno que te aparece en tu tabla con 1. Y por aquí ya tengo respuesta. Excelente. 46 UMA. Muy bien, chicos. 46 UMA. Así de fácil vas a calcular la masa de una molécula. Por más que se encuentre separado, si quieres lo haces por partes. Hay otros alumnos que juntan a los hidrógenos y dicen, pero hay un total de 6 hidrógenos. Los juntas.
Pero mira, aquí viene la diferencia. Ahora que ya sabes multiplicar, sumar y calcular la masa de una molécula, ¿qué pasa si yo te pongo otro compuesto? Te pongo, pasamos, aquí, la famosa sal de mesa. Tú vas a intentar sumar de la misma manera. Yo sé que lo vas a hacer igualito. Vas a decir que hay un sodio y que su masa en tu tabla es 23. Vas a buscar al cloro, pero en el cloro sí vas a utilizar con todo y su decimal. 35,5. Vas a sumar y me vas a decir emocionado 58,51. Y está bien, pero en las preguntas teóricas, verdadero o falso, sobre todo si vas a uni, hay una gran diferencia entre lo que hemos hecho hace un rato y lo que hemos hecho aquí. Pero si es lo mismo, profesor, he sumado nada más. He mirado mi tabla y he sumado. La diferencia está en lo que hemos calculado. En esta fórmula yo tengo a un metal y tengo un no metal. Otro color vamos a poner. No metal. El cloro es un no metal. Entonces, ese conjunto no puede ser llamado molécula. Ese conjunto se le llama unidad fórmula. Porque el enlace era el famoso enlace iónico. Nunca lo vas a llamar molécula. Por lo tanto, tu resultado, ese 58,5 UMA, debe ser mencionado como la masa fórmula. Numéricamente, tú lo que haces es multiplicar, sumar, ¿no? Lo mismo. Pero en un verdadero falso no lo puedes llamar peso de la molécula, masa de la molécula, no. Tienes que llamarlo masa de la fórmula, masa de la unidad fórmula, por el tipo de enlace. En cambio, en el ejercicio anterior, aquí teníamos puros no metales. No metal, no metal. Y el conjunto sí se le llama molécula. Y eso es porque el enlace no es el iónico, es el llamado covalente. Por eso es que tu respuesta 44 o 46 debe ser mencionado como la masa molecular. Significa que lo único que va a cambiar es cuando tengas un verdadero o falso. Fíjate bien ahí el tipo de enlace que hay. ¿Y cómo me voy a dar cuenta del tipo de enlace? Gracias a mi tabla periódica. Mi tabla periódica lo busco y si me dice que son no metales, covalente. Si en mi tabla periódica encuentro un metal y un no metal, el enlace es iónico y eso no forma moléculas, ¿no? Después el resto, si solo me piden, profesora, cuál es el valor de la masa molecular, de la masa fórmula, solo sumas nada más. ¿Se ha entendido la diferencia? A ver, levanten la manito los que están ahí para saber que no estoy solo. Listo. Ahora que ya sabes la diferencia, porque el resto solo va a ser sumar, ya hemos visto la primera unidad llamada UMA. Ahora falta la otra. ¿Cómo se llamaba la otra unidad que me ayuda a expresar ya no la masa, sino cantidad? A ver quién se acuerda, quién tiene buena memoria. Lo presenté. Si una era UMA, la otra era... ¿Cómo se llamaba la otra? Regreso entonces. Vuelvo a presentar a las unidades. Mira. Ya hemos visto UMA, te ayuda a expresar la masa de un átomo, la masa de la molécula, la masa de la unidad fórmula. Ahora vamos a ver mol, que te va a ayudar a expresar cantidad, cantidades muy grandes, porque a veces nosotros solo observamos un vaso con agua, pero nunca nos hemos preguntado, ¿y cuántas moléculas de agua existen ahí en ese vaso? No creo que vivimos tan rápido y no nos hacemos ese tipo de preguntas. Solo consumimos y ya.
Pocos son los que se hacen ese tipo de preguntas. Pero la cantidad y la respuesta, ¿cuál sería? Es más de millones, más. Entonces, vamos a ver ahora mol. Mol te va a ayudar a expresar la cantidad. Cantidades inimaginables. Porque cuando tú tienes un lápiz, cuando tú miras un recipiente con agua, cuando tú miras la sal que utiliza mamá, tú no puedes decir cuántos átomos, moléculas o iones hay ahí porque es demasiado grande. Es por eso que aparece la palabra mol, que hace referencia a un número muy grande que incluso lo puedes aproximar a un 6 por 10 a la 23. Puede ser aproximado. Ahí está. Si yo te digo 2 mol, debe ser el doble. Si te digo ahí hay 3 moles, debe ser el triple. También se le conoce como el famoso número de Avogadro. Si acaso aquí, este no es el sodio, es el número de Avogadro. Y por favor apunta este numerito, 6 por 10 a la 23, anótalo en tu cuaderno, hoja, blog, anótalo, porque ahora te voy a poner algunos ejercicios para ver cómo vas en tu parte matemática, ¿ya? Listo, ¿no? ¿Lo anotaron? 6 por 10 a la 23. Con este valor tú puedes expresar la cantidad de átomos. Un mol de calcio es porque tienes casi 6 por 10 a la 23 átomos. Puedes utilizar para expresar una mol de moléculas. También puedes expresar los átomos de hierro. Por ejemplo aquí, ayúdame. ¿Cuál es la cantidad de moles que existe en este valor tan grande de átomos de hierro? A ver. ¿Quién es el primero que da la respuesta? Lo resuelvo. Necesitas el dato que hace rato te dije que apuntes. Necesitas, por aquí, recordar que un mol es aproximadamente un 6 por 10 a la 23. Así como cuando aprendiste desde pequeño que una docena son 12 unidades, una centena son 100, ¿cierto? Lo mismo, un mol es casi 6 por 10 a la 23. Entonces, vamos a agarrar ese numerito que nos han entregado. Y si quieres lo trabajas así, si no, lo puedes cambiar. Este numerito es igual a 1,8 por 10 a la 1 por 10 a la 23. Sigo cambiando. Este numerito es igual a 1,8 por 10 es 18 por 10 a la 23. Y ahora lo que voy a hacer es dividir, pues, porque si a mí me dicen hay 48 lapiceros, ¿cuántas docenas hay? Tú lo tienes que dividir entre 12, porque sabes que cada docena es 12, ¿ya? Entonces voy a agarrar ese 18 por 10 a la 23 y lo voy a dividir entre ese dato, 6 por 10 a la 23. Se va a ir ese 10 a la 23, sexta me queda 3, y esa es mi respuesta.
3 mol de hierro. Ahí está. ¿Se entendió? Entonces, era muy importante que utilices lo que hace rato te dije. Apunta, anota, aunque vendría de dato en el examen. Es casi 6 por 10 a la 23. En algunos casos necesitas utilizar con el decimal 6,022 por 10 a la 23. En otros no, en la mayoría de casos vas a aproximar. ¿Se entendió o les dejo otro? ¿Quieren otro para que ustedes lo hagan solos? ¿Cómo están ahí? Ya les dejo otro. Ahí está. ¿Cuál es el número de mol en 2,4 por 10 a la 25 átomos de sodio? ¿Cuánto me sale ahora? ¿Cuánto sale? A ver, ya tengo aquí una respuesta. 400. Gracias, María Paz. ¿Quién más? A ver, verifique el resto. Confirma, José. Ya se dieron cuenta que solo tienen que dividir, ¿no? Si quieres lo trabajas incluso así. Hay muchos alumnos que dicen, yo de frente lo divido. Agarro este numerito, 2,4 por 10 a la 25, y de frente lo divido entre el famoso número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Simplifican, te queda un 10 al cuadrado. Ahora sería 2,4 por 10 al cuadrado entre 6. Corre 2 veces, no la coma. 1, 2. 240. ¿O me estoy equivocando? 240 entre 6. ¿Está bien? A ver, 23 se va. 1, 2. ¿Cuánto sale, chicos? Entonces eran 400. Creo que se les pasó un 0 o a mí me faltó un 0. ¿Está bien o me pasé yo o me faltó un 0? 40, ¿no? Entonces ya depende cómo lo quieras hacer tu parte matemática. Aquí te está saliendo 40 mol del sodio. Listo. Entonces la idea es que cuando tengas que calcular la cantidad de moles, lo dividas entre el famoso número de Avogadro. ¿Ya? Ese numerito está aproximado. A veces te entregan de dato con todos los decimales y si es así lo tienes que utilizar. Siguiente. Para poder resolver más ejemplos que tengo ahí en el PPT, vamos a cerrar hablando de la masa molar. Tú has visto UMA y has visto mol. UMA te ayudaba a expresar la masa y mol la cantidad. Pero UMA te ayudaba a expresar la masa de partículas pequeñas como los átomos o moléculas. La masa molar ya va a ser, te va a ayudar a expresar cantidades muy grandes, cantidades que puedes visualizar. Por ejemplo, si yo solamente agarro un átomo de calcio, uno chiquitito, insignificante, su masa va a ser muy pequeñita. Y por eso es que voy a decir la masa de ese átomo de calcio es 40 UMA. Pero si yo agarro un conjunto, si yo agarro una cantidad muy grande, si yo agarro en otras palabras un mol de calcio, como hay muchos átomos de calcio, su masa molar ahora va a ser 40 gramos. Ya no va a ser 40 UMA,
ahora va a ser 40 gramos. Esa es la diferencia. La masa molar es la masa, pero de un mol, ya no de una molécula, ya no de un átomo, sino de un mol. Por ejemplo, a ver, tiene su tabla periódica a la mano, ¿no? ¿Cuál sería la masa molar del azufre? A ver, busquen al azufre y la masa molar del azufre. Masa molar del azufre. Busquen al azufre en la tabla periódica y me lo escriben. ¿Encontraron o no al azufre? Hola, masa del azufre. Me abandonaron, chicos. La masa del azufre es 32, pero ahora ya no va a ser una. Muy bien, Liam. 32 gramos. Porque estoy hablando de la masa de un mol, la masa molar. Otra vez. Masa molar del nitrógeno. A ver, busquen ahora el nitrógeno y me dicen cuánto es su masa molar. No de un átomo, sino molar, de un mol. Excelente. Uno más. ¿Cuál es la masa molar del potasio? A ver, busquen el potasio. No de un átomo de potasio, sino de un mol de potasio. 39, ajá, 39 gramos. Entonces ya podemos resolver algunos ejercicios por aquí. Yo te voy a poner algunas sustancias y ustedes me van a colocar la respuesta en el chat. Primero, un átomo, perdón, un elemento. Quiero la masa molar del hierro. También quiero la masa molar del gas llamado gas natural, metano. Y uno más, la masa molar de una sal llamada carbonato de calcio. A ver, usando la tabla periódica, lo que tienes que buscar es la masa molar. Significa que tu respuesta tiene que estar en gramos. ¿Cuánto es? Tienes 3 ejemplos y quiero saber la masa molar. ¿De alguno? ¿Te van colocando ahí las respuestas? Del hierro. ¿Cuánto es el hierro, chicos? Ah, ya, gracias. A ver. Del hierro. Aproxímalo, aproxímalo. Hay más del 55, 55 coma y algo está, ¿no? Ahora sí, gracias. Del hierro, su masa molar, mirando la tabla periódica, pero como dice masa molar, 56 gramos. Del siguiente, del metano, masa molar, ¿cómo lo calcularía? Muy bien, 16. Ah, de ese me decías, ¿no? Ya, 16. ¿Cómo le salió?
carbono 12, más 4 del hidrógeno, me sale 16, pero tiene que colocar en gramos porque me están hablando de la masa molar. Esa masa molar a veces se representa con una M con sombrerito, ¿ya? Del último, el calcio, 40, mirando la tabla, carbono 12, y oxígeno, como hay 3, lo tengo que multiplicar 3 veces 16. Todo esto me sale 100, pero no voy a colocar UMA. Como dice masa molar, tiene que estar expresado en gramos, ¿ya? O sea, la masa molar también la vas a sacar gracias a tu tabla periódica, gracias a lo que ves en la tabla periódica, pero tiene que estar expresada en gramos porque estamos considerando cantidades muy grandes, estamos considerando un mol de la sustancia. Ahora vamos a pasar a otros ejemplos para que ustedes puedan ayudarme. Tengan a la mano su hojita para que sea más rápido. Quiero que calculen el número de moles que existe en 300 gramos del carbonato de calcio. Justo le he calculado hace un rato la masa molar. A ver, ¿cuánto sale? Tienen 30 segundos para decirme cuánto sale. Hace rato lo calculé. Calculé la masa molar. Por si acaso te pongo el dato ahí. Si miras tu tabla periódica, el calcio va a tener esta masa, el carbono va a tener esta, y el oxígeno va a tener 16. Es por eso que si calculamos la masa de un mol de esta sustancia, te va a salir 40 más 12 más 3 veces 16, me refiero a 100 gramos. Eso sería solo de un mol. Y si yo tengo 300 gramos, ¿podemos saber cuántas moles? Si la masa es 3 veces, ¿cuántas moles crees que tenemos ahí? ¿Me ayudan con la respuesta? ¿Cuántos serán? Si se ha triplicado la masa, ¿cuántas moles tenemos ahí? Gracias, cielo. Nuestra respuesta sería 3 moles. Para ya no estar haciendo esta operación, vamos a recordar que el número de moles tú lo puedes calcular haciendo una división, que eso es lo que ha hecho Cielo, no ha dividido nada más. Ha dividido la masa que te van a entregar de dato entre lo que nosotros llamamos masa molar. Así me va a salir más rápido. Voy a dividir, eso es lo que he hecho aquí, he dividido los 300 entre los 100. ¿Qué cosa es los 100? Los 100 es la masa molar. ¿Se ha entendido? A ver, levanten las manitos para saber que están ahí. ¿Se entendió? Aquí también tienen una tarea para que lo puedan intentar, para que lo puedan resolver. En el PPT está el ejemplo del amoníaco y también tienen un verdadero falso que va a estar muy parecido a la práctica o examen que van a dar aquí con respecto a unidades químicas. Además, hemos visto 2 unidades, ¿de acuerdo?